Muy buenas noches a todas y a todos los compañeros y las compañeras de todo el país, y ojalá haya alguien también de la patria grande. Un beso grande, como siempre, a mi hijo, a mi nuera y a mis nietos que viven en México. Seguimos con el entusiasmo de siempre, tratando de transmitir y compartir con todos ustedes el pensamiento político del general Juan Domingo Perón, con la convicción de que estamos colaborando en la medida de nuestras posibilidades para el conocimiento de nuestra doctrina, de nuestro proyecto político. Y hoy vamos a empezar lo que Perón mismo llama la médula misma de toda la parte de la conducción. Estamos ya en lo que es la bolilla sexta de 8 bolillas, pero es la más larga, la más extensa y para Perón la más importante porque le llama la médula misma de toda la parte de la conducción. Los 5 capítulos anteriores que hemos visto para él son los prolegómenos de la conducción. Así que dispuestos a compartir con ustedes el elemento esencial de conducción política que para él es la conducción, o sea, la parte teórica, la bolilla sexta, ¿no? Y la parte teórica para Perón, disculpen ustedes, tengo un Skype con otra gente y parece que me llaman insistentemente. La bolilla sexta es la conducción, parte teórica, y la parte teórica comprende el conductor, la teoría, que son los principios de la conducción, que ya lo vamos a ver enseguida, y las formas de ejecución. Y vamos a ver hoy el conductor como parte vital del arte. Hay que tener en cuenta que lo que vamos a ver a continuación, o sea, como la primera parte de este tema que vamos a compartir hoy con ustedes, corresponde a la segunda parte del capítulo 4 de las ediciones comunes de conducción política. Esta es una de las tantas razones por las que dividí conducción política de acuerdo a las bolillas, perdónenme, de acuerdo a las bolillas, acá Perón está recién en la segunda parte del capítulo 4 de los libros habituales de conducción política. Como siempre, nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de una escuela superior peronista para el conjunto del movimiento y vamos a insistir permanentemente en esta necesidad, no porque se me ocurra a mí, sino porque lo ha dicho insistentemente el general Perón, y ayer Evita nos lo recordaba, que para Perón la escuela superior peronista era la niña de sus ojos. Además, la doctrina peronista, seguimos convencidos de que es la mejor alternativa a este neoliberalismo que nos está azotando despiadadamente, porque la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema, lo voy a insistir siempre, como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, la grandeza de la nación, tratando de lograrla a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando siempre los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Muy buenas noches, Gladys. Me saluda ahí una compañera, amiga, Gladys Cuervo, del Posada. Un abrazo grande, Gladys.
Y como siempre voy a brindar un elemento más para la comprensión del tema de la doctrina que es tan significativa para nosotros. Y Perón en el libro de El movimiento peronista nos dice, hemos tomado del pueblo la inspiración, ejecutándola y cristalizándola después. Perón tomó la doctrina peronista del pueblo, la ejecutó y después la cristalizó en esta doctrina, que ofrecemos al porvenir para que luego se la vaya adaptando a lo largo del tiempo y pueda vivir el mayor lapso posible. Pero acá lo importante, creo yo, que tengamos en cuenta que el pretender buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, Perón lo sacó de la inspiración que el conjunto del pueblo le pedía. Después la ejecutó con éxito, logró la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y después la cristalizó en doctrina. Tengan en cuenta ustedes que él ganó las elecciones en 1946, las 20 verdades del peronismo son del 17 de octubre de 1950, o sea, después de haber realizado prácticamente todo su gobierno. La definición de doctrina peronista es el tercer capítulo de la ley del segundo plan quinquenal, que fue, creo que, los primeros días de diciembre de 1952 recién. Y la hechura definitiva de doctrina peronista, tal cual la conocemos ahora, creo que es de 1954. Esto nos da una idea de que Perón primero se inspiró en el pueblo, lo ejecutó y después lo cristalizó y con todo hizo lo mismo él. Entonces, vamos a ver lo que sería, lo que va a ser, no que sería, lo que va a ser o lo que es la bolilla sexta del programa, de acuerdo a lo que plantea Perón en Conducción Política. Tiene tres apartados. El conductor, por un lado, la teoría y la forma de ejecución, que la vamos a ver en la otra filmina. Entonces pone el conductor como parte vital del arte, sus condiciones morales, intelectuales y partidarias. Y van a ver que del conductor habla, si son 100 páginas, 50 habla del conductor. La teoría, parte inerte del arte de la conducción, sus grandes principios. Y se los voy a leer todos, por lo menos para que tengan una idea de la significación, de la importancia y del número de los principios que Perón propone que analicemos de manera que podamos entender mejor. O sea, esta es la parte teórica de la conducción, y él propone como principios la información, el secreto de la información y la sorpresa, la unidad de concepción y la unidad de acción de la que ya hablamos, la disciplina partidaria, la obediencia y la iniciativa, la economía de fuerza a la que le atribuye excepcional importancia, dice que es el tronco de la teoría de la conducción, la continuidad en el esfuerzo del esfuerzo, no abandonar la tarea, dominio local y general, popularidad y prestigio, dominio de una masa y libertad de acción. La 7 es adoctrinamiento, acción solidaria y organización. La 8 es preparación de la masa, cultura cívica y selección humana. La 9, acción cuantitativa y acción cualitativa, la acción política y la acción técnica. Y por último, el sentido de ubicuidad de la política en la conducción y el sentido popular de la conducción. Estos serían todos los principios de
la conducción, o sea, la teoría. El conductor es el alma de la cosa. Y después viene la teoría con los principios, y ahora vienen las formas de ejecución que se realiza a través de la preparación, la publicidad, la propaganda, los medios de acción, la ejecución estratégica y la ejecución táctica, los agentes de ejecución, los métodos de ejecución, la lucha a sus objetivos generales y sus objetivos limitados, y los procedimientos estratégicos y procedimientos tácticos en la conducción política. Como verán ustedes, se trata de un minucioso análisis de la conducción política hecha por el conductor político más grande que tuvo nuestra historia. De ahí, creo yo, la importancia con la que deberíamos tenerlo, porque esto nos sirve no solo para los conductores políticos, sino que sirve absolutamente para toda tarea humana. La conducción política, tal cual la plantea Perón, es cómo hacemos para que otros seres humanos nos acompañen libre y voluntariamente en la realización de proyectos políticos, económicos, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, el programa que él enunció en el capítulo primero es el siguiente. El conductor, la sexta bolilla, es la parte teórica, dice él. Allí tomamos y estudiamos a el conductor como parte vital, que va a ser lo que vamos a ver hoy. Sus condiciones morales, intelectuales y partidarias las vamos a ver en el próximo encuentro. Después viene la teoría, o sea, la parte inerte del arte de la conducción. No me acordaba de esta definición de él. El conductor es la parte vital del arte, ya vamos a ver en qué consiste eso, y la teoría, o sea, la parte inerte del arte de la conducción. La enumeración de sus grandes principios, la información, el secreto, la sorpresa, la unidad de concepción y la unidad de acción son todos factores de conducción. Disciplina partidaria, obediencia, iniciativa, la economía de las fuerzas. Vean ustedes, yo les hablé más de una vez de la profundidad del pensamiento intelectual de Perón, y acá queda demostrado una vez más, hablando de los principios, o sea, de la teoría de la conducción, y seguimos con la continuidad del esfuerzo, dominio local o circunstancial, el dominio general y permanente, dominio de masa, popularidad, prestigio, libertad de acción, adoctrinamiento, acción solidaria, organización, son toda serie de principios de la conducción, dice don Juan Domingo. Preparación, cultura cívica, selección, libertad de acción electoral cuantitativa, acción de gobierno cualitativa, la acción política, la acción técnica, el sentido de ubicuidad de la conducción, de la política en la conducción, y el sentido popular de la conducción, etcétera, dice él. Hay otra serie de esto que se convierten en los grandes principios de la conducción política. Este es el texto original de lo que él plantea en la primera parte del capítulo primero. Cuando habla de las formas de ejecución, dice, las formas de ejecución son la preparación, la publicidad, la propaganda, los medios de acción, la ejecución estratégica, la ejecución táctica, los agentes de ejecución y los métodos de ejecución. Yo quisiera que nos preguntemos todos, ustedes y yo, cuántas veces hemos tenido en cuenta todas estas cosas cuando nos propusimos realizar con otras personas, o sea, con otros seres humanos, estos elementos para él indispensables en la conducción política, o sea, cuando queremos hacer con otros un proyecto determinado que nos pueda llevar al éxito. La lucha a sus objetivos generales y sus objetivos limitados, procedimientos estratégicos y procedimientos tácticos en la conducción. Y ahora voy a dar una idea mía.
primero, antes de empezar con el tema. Y la interpretación que planteamos sobre esta maravillosa obra, creo que hasta aquí Perón nos propone lo que podemos y debemos hacer, como capítulos preliminares de la conducción, o sea, lo que deberíamos hacer, organizarnos, tener en cuenta los elementos de la conducción, conductor, cuadro auxiliares, la base, reemplazar a los caudillos, a los caciques por una doctrina, una causa, un ideal, tener en cuenta el método, tener en cuenta el proceso o los elementos de la organización en la conducción, etcétera, etcétera. Todo eso para él son prolegómenos de la conducción que a nosotros nos ayudan a hacer. Sería lo que deberíamos hacer de acuerdo a mi interpretación, que por supuesto, como decía Néstor, es una verdad relativa. Nos propone entonces crear una escuela de capacitación política, con 4 finalidades bien claritas: formarnos para ser maestros de los auxiliares de la conducción de la masa para convertirla en pueblo con conciencia, personalidad y organización social y política; reemplazar el caciquismo, el caudillismo, el sectarismo por una doctrina, una causa, un ideal nacional que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo, no de una parte, de una provincia, etc. Conocerla a esa doctrina, estudiarla a esa doctrina, que es lo que estamos tratando de brindar, de ayudar, de colaborar con ustedes. Conocerla, dice, estudiarla, comprenderla, hacerla carne y transmitirla siempre a todas y todos para que haya unidad de concepción para la consecuente e imprescindible unidad en la acción, sin las cuales nada es posible en el orden político, según dice él. No son ideas mías. Realizar todo con un determinado método y con organización, teniendo siempre presente los elementos que comprenden el proceso de la conducción, como tratábamos de explicarles recién. Ahora, lo que vamos a ver a continuación, veremos las particulares exigencias y aprendizajes que nos plantea para ser. Antes era para hacer, y ahora las exigencias que nos plantea para ser verdaderos conductores políticos nacionales, populares, democráticos y latinoamericanistas. Por lo menos es mi humilde interpretación de lo anterior. Y hoy vamos a empezar ya con el conductor, que Perón le llama la parte vital del arte. Porque a continuación, como siempre, siempre Perón, antes de hablar de un tema específico, el título es el conductor, pero van a ver que la mitad del encuentro de hoy vamos a pasarlo para hablar de la conducción, si es un arte, y qué relación hay entre el conductor y el arte y la conducción. Ya van a ver. La conducción es un arte, parte vital y parte inerte, para empezar a entender de qué estamos hablando. La esencia del conductor. Todo lo que hemos hablado, y tengan en cuenta que esto no es, Perón lo plantea a mitad del capítulo 4 y todavía no había terminado, o sea, en la mitad de su exposición, y empieza con otro tema y dice: todo lo que hemos hablado como prolegómenos de la conducción, o sea, hasta el capítulo 5, es muy importante, pero la médula misma de toda la parte de la conducción la comenzaremos a tratar en la próxima clase, o sea, en esta. Por eso yo dividí los capítulos en bolillas, para tratar los temas específicos en cada uno de ellos. Pero la médula misma de toda la parte de la conducción la comenzaremos a tratar en la próxima clase, hablando del conductor como parte vital del arte de la conducción, sus condiciones morales, intelectuales y partidarias.
haré una rápida recopilación de lo que yo creo que debe ser el conductor para después entrar inmediatamente en lo referente de la parte inerte del arte, que es la teoría, o sea, los principios. El arte está compuesto siempre de una parte vital, que es el artista, y de una parte inerte, que es la teoría del arte. La primera que quiero presentar es lo que considero que constituye el artista en la conducción. Como en todas las artes, la conducción no escapa a las reglas generales. Quiero presentar al conductor como considero que debe ser, cuáles son sus valores y cualidades para después considerar directamente la teoría del arte, o sea, los principios, analizando una serie de principios que lo caracterizan. Los principios que caracterizan al arte de conducir, porque para Perón la conducción es un arte. Nadie puede decir cuáles son los principios del arte de la conducción, ni tampoco nadie se ha animado a decirlo. Unos han dicho mucho y otros han dicho poco. Que existen principios es indiscutible, porque si no existieran, la conducción no sería un arte, y es arte y tiene principios, porque de lo contrario no sería arte. Parece un jeroglífico, pero creo que se entiende perfecto. Cristalizando unos cuantos principios y analizándolos, nos iremos metiendo suavemente como un tornillo dentro del arte mismo, pensando que de nada vale la teoría si no se tiene el artista, ¿no? Si no se tiene un poco de artista. Lo que la teoría puede dar es una técnica, y eso no es solamente técnica. Yo creo que para poder entender bien esto tenemos que relacionarlo con la pintura, con la escultura, con la pintura solamente, sobre todo. Para hacer un cuadro, lo real, lo importante es el artista, es el pintor, que los demás elementos, los pinceles, el lienzo, las características de la combinación de los colores es importante, no cabe ninguna duda. Eso sería la teoría del arte, los principios del arte. Pero para Perón lo importante es el artista, como vamos a seguir viendo. La teoría sirve al arte, pero si no hay un artista, se hará una obra perfecta, pero sin vida, claro. La inspiración es del artista. En esto todos tienen un poco de artista, según la cantidad de gotas de óleo sagrado de Samuel que Dios ha puesto en cada uno, como dice Perón, hablando de la creatividad. El óleo sagrado de Samuel para Perón es la creatividad, esas gotas de inspiración creativa que tiene el artista. Unos lo hacen con acierto y otros con menos acierto, porque de artista y de loco, como dicen, todos tenemos un poco, ¿no? Todo el mundo tiene en esto un poco de artista, pero eso se perfecciona extraordinariamente por el método. Y esto es lo que deberíamos entender todas y todos los que me están escuchando y los que después van a leerlo tranquilito en su casa o en donde les plazca. Y por eso hago lo que estoy haciendo, tratando de contribuir con ustedes a aportarles de la mejor manera que puedo lo poco o mucho que he podido trabajar sobre esta extraordinaria experiencia de Perón, que es conducción política. Y por ahí lo hago muy extenso, pero lo hago así para no salirme ni un ápice de lo que es el texto de Perón. Y no crean que son inventos míos estas cosas que nos pide, porque en muchos casos las tenemos demasiado olvidadas. Yo también las tuve de muchísimo tiempo olvidadas. Todo el mundo tiene en esto un poco de artista, pero eso se perfecciona extraordinariamente por el método,
como ya vimos en el capítulo en la bolilla 4. Los antiguos decían que al arte se llegaba por dos caminos, por el genio o por el método. Los que no tengamos la suerte de haber recibido mucho óleo sagrado, por lo menos tengamos la perseverancia de persistir en el método para arrimarnos al arte. Es lo que deberíamos hacer nosotros, que no somos genios ni nada, por ahí alguno lo es, Dios lo bendiga. Por otra parte, la conducción no quiere solamente genios, necesita hombres y mujeres medianos y de trabajo que muchas veces son más eficaces. Y acá me parece el mejor ejemplo es el del fútbol. Genios como Maradona, el otro día uno me decía que Maradona fue realmente un genio y que Messi es un muy buen jugador. Yo creo que los dos son genios. Pero cualquiera sea la definición que demos de cualquiera de los dos, evidentemente son dos hombres que han tenido particulares capacidades, y todos decimos genio, genio, a Maradona y a Messi. Y los demás jugadores son buenos jugadores, algunos muy buenos, y todos sirven y todos son importantes en un equipo como debería ser el movimiento nacional y popular, con una sola organización que debería ser el país, nuestra querida Argentina, una sola doctrina, trabajar incansablemente por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y trabajar todos juntos en esa única dirección. Entonces, por otra parte, la conducción no requiere solamente genio, necesita hombres y mujeres medianos y de trabajo, que muchas veces son más eficaces. La inspiración puede dar una solución en algunas circunstancias. No hay que caer en la escuela que estuvo en boga en 1800, que decía que el arte es solamente para los que nacen artistas, y que los que no nacen artistas, ¿para qué se van a dedicar al arte? ¿Se nace o no se nace? Es la teoría negativa que Perón nos había dicho antes, de aquellos que, la teoría negativa de los que se preocupan exclusivamente de lo que está mal y se dedican a criticar todo lo que se hace, ¿no? Suele ser cuestión de gustos, pero en la conducción se triunfa o se fracasa. Esa es la realidad en cualquier empresa humana que uno pretenda realizar. Y acá tenemos que tener en cuenta que Perón era militar, y Perón siempre lo plantea, a mi interpretación, como si fuera una batalla. Y el que pierde la batalla, hermano, a veces pierde también la vida, y muchísimos seguramente pierden la vida. Entonces dice, esa escuela negativa no es la de la conducción. Si en la conducción aparecen los hombres y las mujeres artistas, mejor. Pero no son siempre indispensables. Se puede conducir mejor sin artistas. En el arte aparece un artista, pero hay muchos otros que pintan bien y que a veces gustan como los mismos artistas. Son los jugadores que no son Maradona ni Messi y algunos otros que andan por ahí, de los cuales yo estoy medio alejadito hace tiempo. Hay muchos cuadros de un pintor moderno que pinta más o menos y que a mí me gustan mucho. Es cuestión de gustos. Y en la conducción hay mucho de gusto también, según el general. Pero naturalmente el arte de la conducción es más perfecto en ese sentido, porque a un cuadro o a una escultura uno la aprecia, atenti esto, y le gusta o no le gusta. Un cuadro te puede gustar o no te puede gustar, pero en el arte de la conducción el tipo triunfa o fracasa. De ahí la importancia de tener en cuenta todos estos elementos y todas estas experiencias y todas estas ideas que Perón nos transmite en conducción política, que son realmente
importantes y muchas, y muy variadas y muy complejas en muchas oportunidades. Como toda tarea científica, porque yo creo que lo que plantea Perón acá realmente es una tarea científica. Y mucho más, una tarea vital, porque la relaciona con la vida, no solo con el intelecto, sino con la vida y el corazón. Yo trataré en pocas clases de poner en evidencia esos factores de éxito o de fracaso en el análisis del conductor y de la teoría de la conducción. Si lo consigo, quedaré satisfecho. Es una cosa bastante difícil, lo dice él mismo. Mire. Yo trataré de hacer un análisis lo más profundo posible y después que hayamos terminado con la exégesis, o sea, el análisis, la explicación de esos grandes principios, haremos algunos ejercicios teóricos prácticos sobre conducción que después no aparecieron en conducción política. Este texto va a aparecer después en la bolilla 7 cuando habla de la parte práctica, pero no la desarrolló en general. Yo plantearé una situación, pero tengámoslo en cuenta, es lo que deberíamos hacer para ejercitarnos nosotros en la conducción. Yo plantearé una situación, que ya analizamos lo que es la situación, la realidad. Ustedes harán una apreciación de esa situación, cómo la ven, tomarán una resolución y proyectarán un plan de acción que después deberían realizar y evaluar. Él dice, eso es lo más práctico porque sobre la conducción se procede por dos sistemas. Primeramente por el análisis y estudio teórico y después por los estudios aplicados que pueden ser situaciones concretas. Esa es la otra propuesta que va a ser para el ejercicio de la conducción. Porque esto de hablar de la conducción es fácil, pero lo difícil es conducir, evidentemente. No queremos formar hombres y mujeres que sepan hablar de la conducción, sino que sean capaces de tomar una resolución y ejecutarla. Ya lo dijo, me parece que en el capítulo 4 habló también de esto, que lo fundamental que pretende él con conducción política es que seamos capaces de tomar una resolución, de analizar una realidad, evaluarla, tomar una resolución y ejecutarla. Pero ejecutarla bien desde ya, de manera que lo lleve al éxito. Esa ejercitación es la que va a ir dándole alas a uno para comenzar a volar en la aplicación de los grandes principios de la conducción. Esas ejercitaciones son también, en algunos casos, análisis de hechos históricos. Sí, señor. Es lo que plantea en el capítulo 7. Se plantea una situación producida en la historia, se estudia críticamente y se dice por qué fracasó o por qué triunfó. ¿Cuáles son los factores que condujeron al éxito? No se estudia una situación para volverla a aplicar, porque esa situación no se repite jamás, no se repite más. Se la estudia como una gimnasia para ser más sabio en todas las ocasiones. En otra parte pone el ejemplo del punch del boxeador y de los puñetazos al aire. Dice, no va a ser mejor boxeador pegándole al punch y los puñetazos al aire, pero se va a ejercitar. Es el camino para ejercitar la conducción. Y la experiencia de General Perón. Yo podría hablarles años sobre esto porque me he pasado la vida estudiando. Lo dice él, no lo digo yo. Yo podría hablarles años sobre esto porque me he pasado la vida estudiando. Por eso fue lo que fue. Pero nunca podría transmitirles la enseñanza que ustedes sacarán en 4 o 5 trabajos sobre situaciones, hablando de la información teórica y de la experiencia personal en la conducción. Que ustedes estén obligados a analizar, a aislar y a familiarizarse con los factores del éxito y del fracaso, como así a apreciar situaciones concretas
tomar resoluciones concretas y preparar un plan para llevar a cabo una acción táctica o estratégica en la política. Estamos hablando siempre de elementos que nos conducen al conductor. En las próximas clases empezaremos a tratar del conductor, dice él. Lo que pasa es que yo uní todos los elementos que hablan del conductor en una sola bolilla, que es la bolilla sexta. Y por eso él hace referencia a la próxima clase, que empezaría con el conductor. Sobre esto he escrito varias cosas que si la tienen a mano podrían leerla. Respecto a esto está, ¿cómo se llaman? Apuntes de Historia Militar, que es un libro muy viejo, uno de los primeros libros que escribió Perón, creo que el año 31, Apuntes de Historia Militar, algunos compañeros la tienen, yo todavía no lo he podido escanearlo, lo tengo yo, pero tengo que escanearlo y la verdad que me cuesta mucho trabajo y en cualquier momento lo voy a hacer. A eso se refiere él. Hay varios trabajos míos sobre el conductor y un librito mío que habla mucho sobre la conducción, que es ese. Es de carácter militar, pero es aplicable a la política. Es el estudio de los distintos conductores políticos de la historia. Las condiciones del conductor en la política son más o menos las mismas que se requieren para la técnica de la conducción. Claro que las condiciones son otras y es sobre eso lo que voy a tratar. Y acá termina, ven como fin de la publicación de la revista Mundo Peronista número 8, páginas 33 y 34 del 1 de noviembre del 51. Porque Conducción Política se publicó primero en Conducción Política. Y ahora sí empieza sobre el conductor, pero igualmente va a ser una larga introducción antes de hablar específicamente del conductor. Los secretos de la conducción, sobre el conductor en sí y la conducción. La conducción, arte o ciencia. Vuelve otra vez, como en el capítulo primero, mejor dicho, en la clase introductoria donde habló del arte, la conducción como arte. En el capítulo tercero, cuando habló también de la doctrina y la conducción. Y acá vuelve a insistir Perón en la conducción como arte. En nuestra clase anterior habíamos dejado de tratar hoy lo referente al conductor, es decir, lo que yo llamo la parte vital del arte. Se ha llegado a discutir muchas veces si la conducción es un arte o una ciencia. Asunto difícil, diremos, de establecer en forma categórica, porque en ella uno utiliza todos los conocimientos, sean estos de la ciencia o sean de la vida, que es la más grande de todas las ciencias para un conductor. En el sentido que el conductor cuando conduce necesita de todo. De la misma manera que el conductor de un coche cuando está conduciendo necesita de todos los elementos del coche para salir de una determinada situación que le implica una determinada creatividad para salir de un problema, ¿no? Sean estos de la ciencia o sean de la vida, que es la más grande de toda la ciencia. Sin embargo, es indudable que la conducción es un arte. Partamos de esa definición. Es puramente un arte y utiliza también, como las demás artes, partes de la ciencia. Si en lugar del arte fuese una ciencia, ya existiría alguna fórmula, como la del agua, con tantas fórmulas químicas que hay, para crear una obra de arte como la de Napoleón, como la de Alejandro o la de César. Y recordemos que la característica general de la ciencia es que se maneja por leyes que se ejecutan siempre de la misma manera. Las fórmulas químicas son todas iguales y si
cuando modificamos cualquiera de los elementos de una fórmula química, se modifica todo el resultado. Si tiramos una piedra, siempre cae. Las leyes de la ciencia se cumplen siempre 100%. En cambio, los principios, el arte, tiene un 80% de creatividad y un 20% de ciencia o de principios. Si en lugar del arte fuese una ciencia, ya existiría una fórmula para hacer un Alejandro o un César, como dice el general. Creo que todavía no existe una ciencia que capacite al hombre o a la mujer para realizar esa clase de trabajo. La ciencia en general difiere del arte y se rige por leyes, como decíamos recién, las cuales establecen que a los mismos efectos corresponden las mismas causas, siempre, en forma definitiva. El arte, en cambio, es una cosa distinta. No tiene reglas fijas ni leyes, sino que se rige por principios, grandes principios, que se enuncian de una misma forma, pero que se aplican de infinitos modos y maneras. Por ejemplo, nuestro principio, la finalidad nuestra, que es realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, en la época de Perón se hizo de una manera y en la época de Néstor y Cristina se hizo de otra manera para conseguir el mismo y fundamental objetivo. Las posibilidades de realización de los principios exigen mucha creatividad. Vale decir que nada nos da la posesión de un arte, de un principio como cierto, sino mediante la transformación que el criterio del que ya hemos hablado muchas veces, esa capacidad de tomar una decisión, emitir un juicio, hacer un raciocinio, tomar una decisión, la transformación que el criterio y la capacidad del conductor hace en su aplicación en cada caso concreto. Por eso dice Perón tantas veces que todo esto que estamos haciendo es para alimentar la capacidad de nuestro criterio. Porque las mismas causas en la conducción no producen los mismos efectos. Las mismas causas no producen los mismos efectos. Intervienen los hombres y las mujeres e intervienen los hechos y aún en casos similares a iguales causas no se obtienen iguales efectos porque cambian los hombres o las mujeres y cambian los factores que juegan en la solución del problema, el tiempo, el espacio, etcétera, 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 como hemos visto en el método. De manera que la conducción es un arte sui generis, es distinto de todos los demás, es un arte porque presupone permanentemente la creación, como ya habíamos mencionado, la creación de la cual se va a explayar largo. La conducción sin espíritu creador no existe y es permanente creación porque todos los casos que la historia plantea en la conducción son distintos y lo sabemos todos los que de una forma u otra hemos participado en cualquier proyecto humano, en cualquier unidad básica, en cualquier organización, en cualquier empresa, en cualquier grupo familiar, etcétera, etcétera. Como distintos son los factores que intervienen en cada caso, cada realidad, cada día, cada situación, cada organización es distinta. Los elementos son distintos, las circunstancias, el tiempo, el lugar, siempre son distintos. Entonces, Perón plantea que tenemos que usar la creatividad en forma permanente. La habilidad del conductor está en percibir el problema, en captar cada uno de sus factores en su verdadero valor, sin equivocar ninguno de los coeficientes, por eso es tan estricto el análisis de la cosa. Con distinta importancia, escalonan las formas principales y las formas secundarias del hecho, como hicimos en el método. Y si quieren profundizar el tema del método, yo hice un trabajo que por ahí les sirve y que está en mi página peronistakirchnerista.com, donde Perón plantea
tomo los distintos temas que ha usado Perón para el análisis del método y van a ver que hay infinidad de detalles a los que tenemos que atener. Captando el problema en su conjunto, elaborando por el propio criterio nuevamente y resuelto con espíritu objetivo y real, el hecho se penetra. El análisis lo descompone, la síntesis lo arma y el método lo desarrolla. Eso es todo cuanto se puede decir de la operación que naturalmente se produce en la personalidad del conductor. Penetra el hecho, con el análisis lo descompone, la síntesis lo arma y el método lo desarrolla. Es algo tan extraordinario, dice el general, como lo que sucede con los organismos fisiológicos del ser humano, que ingiriendo distintas sustancias pueden producir reacciones y efectos similares. Comemos tantas cosas distintas y todo se convierte en elementos nutritivos para nuestro organismo. Supongo que se refería a eso, ¿no? Es un arte simple para los que poseen las cualidades de ser. El conductor es un ente de transformación maravilloso, que percibe un fenómeno y saca una solución elaborada por sí, para intuitivamente, parte intuitivamente, parte por el análisis y parte por la síntesis. Recuerdan que habíamos dicho que teníamos el método racional, que era por el análisis y la síntesis, y el método intuitivo, que para Evita es el método del corazón. Lo que sí puede expresar es que este es un arte simple y todo de ejecución, como decía Napoleón, simple para el que tiene las cualidades y calidades, difícil para el que no las posee. Que esas cualidades y calidades pueden adquirirse realmente es cierto. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, y por eso el general Perón se tomó el trabajo de transmitirnos esta experiencia suya, que como dijo en otro lado, no le vino de arriba, sino que desde los 15 años él quiso ser conductor, y estuvo estudiando, como dijo hace un rato, toda la vida para ser lo que fue. De manera que el conductor indudablemente puede nacer, pero puede también crearse y perfeccionarse. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. De esto se podría hablar con sentido analítico y con sentido filosófico días enteros, pero no es nuestra finalidad extendernos en conocimientos abstractos de lo que es un conductor, sino en catalogar algunos de los conocimientos que él debe poseer para ser más sabio en cada una de las ocasiones en que debe actuar. Sabio supongo que se referirá acá en el sentido de que decían los antiguos, sabio es el que sabe hacer, el que sabe comportarse en la vida. Por principio, el conductor no es solamente un captador, diremos, de fenómenos y que elabora éxitos y fracasos. No es un captador de fenómenos. Quien proceda con un criterio más o menos formal a cristalizar sistemas, a establecer métodos y a crear recetas para conducir, como para hacer la comida, dice él, se equivoca. Si fuese posible realizar la conducción política con sentido esquemático, usando la memoria, usando los esquemas con sentido dinámico, mediante sistemas preestablecidos o recetas al alcance de todos, sería una cosa muy fácil. Pero es difícil, precisamente porque la principalísima exigencia de la conducción es crear, vuelve otra vez sobre el tema. Y hasta ahora lo que más difícil se le ha presentado al hombre y a la mujer es la creación.
Tenemos mucho hecho en el mundo, pero no mucho creado. La tarea del conductor es crear, crear siempre, estar siempre predispuesto a crear. Y miren si creó el general Perón, ¿no? Al dividir el arte de la conducción deben tenerse en cuenta dos partes fundamentales. La parte vital del arte, que es el conductor, el artista, y la parte inerte, que comprende toda la teoría del arte y su técnica. Esta teoría del arte y su técnica puede ser aprendida por cualquiera y en consecuencia cualquiera puede llegar a poseer los secretos de la conducción, que es a lo que aspiro a ayudar a los compañeros y las compañeras que realmente tengan interés en adquirir los conocimientos que nos propone el general Perón para poder ser cada día mejores en nuestra tarea de la conducción política, que no es otra cosa que nuestra militancia política para lograr o participar de la mejor manera posible y lograr lo antes posible la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Dice, un secreto superior a todos, el secreto de la creación, vuelve sobre el tema. Ahora bien, conducir ya es otra cosa. Los secretos están íntegramente en la teoría y en la técnica, pero hay un secreto superior a todos, que es el de la creación. Algunos hombres y mujeres lo poseen naturalmente, otros lo adquieren, pero lo alcanzan con distinta medida, como todo. Los jugadores de fútbol, todos tienen la capacidad, pero han alcanzado esa capacidad de creación en distinta medida. En el fútbol también se ve el tema de la creación. Cada jugada es una creación distinta de la anterior, y nunca se repite. Yo lo he calificado como el óleo sagrado de Samuel, como califico a menudo las cosas que no se pueden definir exactamente. Uno de los grandes errores en la preparación de los hombres y mujeres de Estado en el mundo ha sido precisamente prescindir de la técnica de la conducción. No cometamos nosotros, compañeras y compañeros, el mismo error que veníamos cometiendo hasta ahora y que nos lo marca nuevamente el general Perón. La conducción, el conductor y la política. Conducción política en el orden internacional. La conducción política en el orden internacional se distingue muy claramente de la conducción militar. Y ahora empieza de nuevo a introducir el tema en forma general para ir cada vez acercándose más a lo que él quiere, que es el conductor. Se dice que la conducción militar es la continuación de la conducción política, o en otras palabras, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Hay una continuidad absoluta entre una y otra conducción. En la política interna, la técnica de conducción es también la base de la conducción militar, porque quien hace la conducción de la política por otros medios, vale decir, la guerra, utiliza el instrumento natural del trabajo de toda la conducción interna. Ya lo dijo en otro lado, que la conducción militar, la conducción es igual para todas las conducciones política, económica, social, militar, etcétera, etcétera. Y vamos acá a un tema, por lo menos para mí, en mi humilde opinión, principalísima y olvidadísima en nuestra realidad actual, principalísima y olvidadísima, en mi humilde opinión. La unidad en la preparación de la nación, la unidad. Cuando elaboramos dentro del país una política, estamos preparando la conducción de un pueblo en lo interno y también en lo internacional, para que haya unidad en la preparación de la nación. No solo plantea él tener unidad interna, sino que esa unidad interna es para presentarla a nivel internacional. No se prepara la nación unilateralmente para un trabajo o para otro, ni para una provincia, ni para un sindicato, ni para una ciudad. La nación se prepara
para que tenga aglutinación, tenga unidad, doctrina, una vida nacional y un sentido nacional. Miren lo que dice. Se educa, se prepara, se forma, se organiza y se conduce en conjunto. Yo no entiendo la conducción de la nación en compartimentos estancos por distintas materias. No entiendo la conducción de la nación en compartimentos estancos, en provincias, en diputados separados, en senadores separados, etcétera, etcétera. Ustedes la conocen mejor que yo. El hombre y la mujer no vive por partes, sino íntegramente. Toma nuevamente el ejemplo del cuerpo humano. Mire, si tuviéramos nosotros la mano por un lado, el pie los pies por el otro, la cabeza rodando por ahí, ¿qué integridad tendríamos? Pone este ejemplo el general Perón para que nos caigamos de una vez por todas. El hombre, la mujer no vive por partes, sino íntegramente. Nos clavamos una aguja y no, nos duele todo el cuerpo. La nación no vive por sectores, sino universalmente, y ese es el punto de partida fundamental. El concepto de universalidad en la política. Es necesario que el hombre, la mujer, tenga el concepto de la universalidad de la acción política. Esto no se puede dividir. La política forma un campo indivisible e integral. El que no llegue a comprender eso no podrá jamás actuar en política. No lo digo yo, lo dice el generalísimo Juan Domingo Perón. Vale decir que la política no se aprende por especialidades y por compartimentos. La política se comprende, se comprende. Es casi como, es así como hay hombres y mujeres que han hecho política toda su vida y nunca la comprendieron, así como hay hombres y mujeres que quizás jamás hicieron política, pero cuando actuaron lo hicieron bien porque la habían comprendido. La política es actividad integral, vuelve sobre el tema. El error de enfoque y de penetración del aspecto político de la nación está en no mirar en grande la política. Ella no se puede mirar en pequeño porque es la actividad integral. Todo está comprendido en la política, así lo sabremos. ¿Cómo nos va ahora por no haber comprendido esta integralidad de la política? Y quien no abarque el programa y mire solo un sector por un pequeño agujerito, no podrá hacer nada en política, sí podrá hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque las grandes causas están en los fenómenos integrales, no en las pequeñas partes que componen ese fenómeno de conjunto. De manera que para ser conductor político, lo que hay que estudiar es esta política integral, no pequeños sectores de especialización en la política, porque aunque tenga a su lado a técnicos, no le servirán. Esos son asesores y no conductores. La política se comprende, no se aprende, como ya lo vimos en el primer capítulo de Conducción Política. En otras palabras, no se comprende la política si no se tiene un panorama de la unidad integral de la política, que es universal e indivisible, pero que uno la puede penetrar y comprender. La política no se aprende, se comprende. Tonto es perder una vida estudiando la política solamente para aprenderla, porque cuando se ha aprendido se muere y no sirve para nada. Debe tratar de comprenderla. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros es colaborar con ustedes, compañeros, para que veamos la importancia que le atribuye Perón a estas ideas y a estas realidades. Y seguramente para muchos por ahí es la primera vez
yo no tardé, no hace mucho que aprendí estas cosas, no me voy a hacer yo el peronólogo, pero al leer estas cosas de Perón, al compartir estas cosas de Perón, no puedo menos de acercarlo a la realidad nuestra y lamentar que no lo hayamos ni siquiera sabido ni de lejos. Es imposible aprender la política. Es tan infinito el número de casos concretos que la política plantea que quien quisiera aprenderlos, todo se moriría antes de haber aprendido la milésima parte. Para mí el mejor ejemplo de esto es un partido de fútbol. Todas las jugadas son distintas, todas implican creación y ninguna es igual a la anterior. Y para salir de cada situación hay que utilizar la inteligencia, el corazón, el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale decir que la experiencia política es comprensible para el entendimiento de los hombres y mujeres para elaborar el criterio necesario que permita enfocar los problemas y resolverlos de por sí con sentido objetivo. Jamás pretender acordarse de qué caso ha pasado que se parezca al que debe resolver o qué es lo que la teoría dice como principio a aplicar. Eso no tiene ningún valor. Es la penetración y la comprensión del problema lo que va a dar la solución. Es como si estuviéramos jugando al fútbol, nos paramos y decimos, a ver qué pie tengo que poner primero, qué pie tengo que poner segundo, o como cuando manejamos, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Apretar el acelerador o el embriague? Y cuando nos pusimos a pensar eso, ya chocamos. O sea que ninguna realidad de ningún momento de la conducción de un coche, de la conducción política, de un juego de fútbol es igual. Creo que a esto se está refiriendo el Perón, y para salir de toda, airosamente, de esas situaciones necesitamos la creatividad. De cualquier situación fluye teniendo en cuenta el objetivo, qué es lo que queremos, qué es lo que hay que hacer para que marchemos desde esta situación en que vivimos a ese objeto que perseguimos. Repito, de cualquier situación fluye teniendo en cuenta el objetivo, qué es lo que hay que hacer para que marchemos desde esa situación en que vivimos a ese objetivo que perseguimos. Pusimos nosotros el ejemplo de ir a La Plata, como si el objetivo nuestro fuera ir a La Plata. El camino surge de la experiencia de la situación. Depende de dónde estemos. Si estamos en la capital federal como yo, el camino va a ser uno, y si están en Villa Elisa, Entre Ríos, el camino va a ser otro, evidentemente, pero ya sabemos lo que tenemos que hacer. El camino surge de la experiencia de la situación, y eso hay que mirarlo objetivamente. Es poner en movimiento la materia directamente, y entonces de ahí va a salir el camino. Camino único o camino múltiple, pero camino, que es lo que uno busca entre las situaciones y el objetivo que persigue. El objetivo es llegar a La Plata, es lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Entonces, si tenemos ese objetivo bien claro, esa finalidad suprema bien clara, todas las demás cosas se encaminan. Es difícil establecer también en este campo nada ajustado a una realidad concreta. En este tipo de actividad nada hay concreto sino la situación que plantea cada caso, y para resolverla los caminos son infinitos, como infinito es el número de hombres y mujeres, y como infinito es el número de las distintas y diversas maneras de pensar y de actuar. No nos olvidemos nunca que la conducción se maneja con seres humanos, hombres y mujeres. Sin embargo, Napoleón, que es uno de los hombres más admirables, no solo en la solución de los problemas, sino por las ideas que ha legado sobre sus métodos de conducción, tenía una afirmación de extraordinario valor para todo el que conduce, no solo en lo militar, sino también en lo político. Porque Napoleón fue, por sobre todo, un político. Él luchó por una idea política, no luchó jamás por una idea militar. La acción militar de Napoleón fue un medio para ejecutarla.
Su objetivo, su gran objetivo, fue político. Si él enfrentó a 8 o 10 coaliciones, no lo hizo nunca por una razón militar. Las enfrentó militarmente, pero por una razón política. Es que siempre la acción militar está subordinada a la política. Y por último, el conductor es un constructor de éxitos. El éxito se construye, dice el general y Napoleón. La guerra no se hace nunca por sí. No tiene valores intrínsecos, se hace siempre al servicio de una idea política. En él, entonces, ha afirmado una teoría que para mí es lo más valioso que se puede encontrar en la conducción. Una verdadera trouvaille, como dicen los franceses. En la teoría que Napoleón esbozó en varias oportunidades, dijo: el éxito no depende de la suerte, tampoco de la casualidad, y no es un designio del destino. El éxito, dice Napoleón, se construye, el éxito se realiza. Y por eso me parece tan importante que veamos todas estas cosas para que podamos tener éxito en lo que nos proponemos en la vida, pero fundamentalmente en colaborar como integrantes de nuestro pueblo para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Es decir, que el éxito se concibe, esta frase tan famosa de Perón, se prepara, se organiza, se realiza y se explota. Porque el éxito de los hombres o de las mujeres está en los hombres y mujeres mismos, está en su propia acción. De ahí la importancia de capacitarnos para lograr el éxito en lo que nos proponemos. El conductor como constructor de éxito. El conductor es un constructor de éxito, es la mejor definición que se puede dar de un conductor. Es decir, es un hombre o una mujer que recibe un elemento, que es una situación, y que recibe un objetivo, como hablábamos recién, que es lo que él debe lograr partiendo de esa situación. Entonces, él concibe. El éxito es alcanzar el objetivo, lo prepara, lo organiza, lo realiza y cuando llega allá le saca provecho. La conducción es lisa y llanamente la conducción de éxitos y el conductor es un constructor de ellos. Quiere decir que el éxito puede construirse, y ahí la importancia de todo esto. El éxito puede construirse y debemos construir el éxito de nuestro pueblo, o por lo menos colaborar en la medida de nuestras posibilidades, y para eso debemos capacitarnos, porque lo dicen todos, lo dice sentido común, lo dice general, lo dice cualquiera que analice esta realidad. Algunos creen que es la casualidad, otros que es la suerte, que es la fortuna. Sí, puede haber éxitos casuales, pero en un hombre o una mujer que obtiene 80 éxitos puede haber 3 éxitos casuales. Los 77 restantes los ha construido él mismo. Es difícil que a uno se le dé 77 veces la suerte en la ruleta. Puede darse 3 veces. A Napoleón, que enfrentó durante 30 años cientos de suertes distintas, no fue la casualidad ni el azar quienes lo favorecieron siempre hasta Waterloo, en que la suerte no lo favoreció. Allí él no preparó ni realizó el éxito. Quizá lo esperó él al azar, y por ser esta quizá la única vez que él esperó de la suerte, ella le jugó una mala partida. Pero esa es la realidad. El éxito se construye. Conducir es elaborar éxitos. Por eso la alegría que tengo yo de compartir con ustedes estos pensamientos del general Perón para ayudarles a todos y a todas a construir éxitos en su vida personal, familiar, laboral y sobre todo política para contribuir de la mejor manera a la felicidad de nuestro pueblo. Si yo quisiera determinarles a ustedes cuál es la virtud del conductor y qué es la conducción, podría decirles
como cosa absolutamente cierta, algo vaga pero real. El conductor es un constructor de éxitos y la conducción es la elaboración de esos éxitos por intermedio del conductor que utiliza una técnica, una inspiración y su capacidad propia. Si tiene una gran técnica puede salir una linda casa, una buena casa. Si tiene una buena inspiración puede hacerla grande, pero si tiene talento entonces la hace hasta linda. Y si tiene más talento, hace una cosa nueva que revoluciona la arquitectura en el mundo, como tantos que lo han hecho. En fin, esto tiene infinito número de gradaciones, como infinitas pueden ser las creaciones del hombre o la mujer. Sobre el conductor en sí y sobre la conducción, yo no les podría decir nada más nuevo ni más concreto que esto, que por otra parte no es mío, es en muchos conceptos de Napoleón. Y las enseñanzas para la conducción. Tener criterio amplio y descartar los sistemas, la rutina y la receta. Pero podemos sacar de aquí también algunas enseñanzas para la conducción. Lo primero que se necesita es tener un criterio amplio, lo dijo 1000 veces. Descartar los sistemas, la rutina y la receta. Es decir, que en esto no hay que copiar, hay que crear, porque el arte es creación. Nadie se ha hecho famoso copiando cuadros o escultura, ni tampoco copiando ejemplos, porque algunas veces se copian también los malos ejemplos. Es cuestión de discernimiento de cada uno, pero lo importante es que cuando se quiere realizar una obra de este orden que tenga algún valor, haya creación. En consecuencia, hay que poner en juego el criterio, no la memoria, los modelos, las recetas ni los sistemas. Para esto no hay sistema. La conducción es uno de los aspectos de la vida imposible de sistematizar, como el juego en el fútbol o la conducción de un coche. No puede haber sistematización. Esa es la enseñanza que surge de la teoría de la conducción de los éxitos. Por otra parte, es necesario pensar que lo que el conductor enfrenta en una situación concreta y que lo que necesita es una solución que no encontrará en ninguno de los ejemplos de la historia, ni sacará explícitamente de ninguno de los principios de la teoría del arte. Los principios de la teoría del arte han surgido de las grandes obras maestras de la conducción política. Eso ya lo había dicho en otro lugar. Los principios salieron, como los principios de la pintura salieron de los pintores, los principios de la escultura de los escultores y los principios de la conducción de los grandes conductores. De manera que siendo principios empíricos, no los podremos fabricar nosotros, sino que surgen de los hechos. Por eso la conducción no es una técnica, sino un arte. Y de allí que el conductor no es un técnico, sino un artista. El artista que debe crear tiene ante sí un caso concreto. Le encargan la obra, tiene los materiales, todo lo necesario. Él debe darle vida. Esa es la solución que buscará si es escultor o pintor. Si es conductor, le dan un desorden tremendo y tiene que arreglarlo para salir adelante. Le entregan una Argentina capitalista, sin justicia social, sin soberanía política y sin independencia económica, como le entregaron a Néstor y Cristina, y tiene que solucionar todos los problemas. No es que yo quiera citar un ejemplo nuestro, pero sí quiero dar el ejemplo real, como le pasó también al general y a Evita. Hay que darse cuenta de los inconvenientes con que se tropieza en la realización de una obra de conducción, los malos ratos que uno pasa, las amenazas, las noches y los días tristes. Pero al final se llega a una solución y entonces la satisfacción recompensa todos los malestares. La experiencia propia en la conducción es difícil, generalmente llega tarde y cuesta cara, porque se aprende sobre los errores y la experiencia en carne propia es, en política, maestro de los tontos. Hay que tratar de aprender en los errores que cometen los demás y aprender de los que saben, como el general Perón, ¿no?
De manera que en esta gimnasia espiritual permanente, que es el estudio de todos los hechos, de todos los casos y su análisis, se van acoplando en todas las situaciones los conocimientos necesarios. No se estudian los casos concretos ocurridos en la historia de la conducción política del mundo para volverlos a aplicar por si el caso se repite. No, se estudian para ser sabios en todas las ocasiones, para entrenamiento pura y exclusivamente para hacer una gimnasia de la conducción, y ese es el valor de los ejemplos. Pero aunque parezca una verdad de perogrullo, una de las cosas más importantes para el conductor es que tenga presente que quien debe conducir los acontecimientos es él, y que no debe ser conducido jamás por los acontecimientos. Esa es una de las condiciones fundamentales del conductor. Que sea conductor, que él conduzca los acontecimientos y que no sean los acontecimientos lo que los conduzcan a él. Primera cuestión. Y segunda, que debe saber siempre lo que quiere. Debe conocer siempre cuál es el objetivo sobre el cual marcha. Estas dos cosas parecen a sí mismos dos verdades de perogrullo, porque conducir lógicamente presupone que sea uno el que origina, desencadena y realiza los acontecimientos, y no que sea el juguete de esos sucesos. También hay que saber lo que se quiere, cuál es el objetivo por el cual se conduce. Yo les diría a ustedes que en la historia son muchos más los conductores que han sido conducidos por los acontecimientos y que no sabían qué era lo que querían o cuál era su objetivo, que los que han conducido y los que han tenido claro el objetivo y la finalidad por la que luchaban en una cosa extraordinaria. Es una cosa extraordinaria, pero es así. Es exactamente como yo les digo. Otra de las cuestiones que el conductor no debe jamás olvidar es que todos los hechos tienen factores determinantes y factores secundarios. Miren la cantidad de detalles que nos han de generar. Generalmente, como le pasó a Don Quijote, muchos de los hombres y las mujeres luchan, dirigen la acción contra los molinos de viento y se olvidan de sus enemigos. Se olvidan de sus enemigos. Es decir, son atraídos a esos objetos secundarios donde gastan toda su energía y su tiempo mientras ven desfilar los objetivos principales sin apoderarse de ellos y encaminarlos a su voluntad. Vale decir que en todas las acciones de la política hay factores determinantes o principales y factores secundarios. El secreto está en abarcarlos bien, comprenderlos bien y dominar los fundamentales, dejando libres los secundarios que no tienen mucha importancia, o cuando mucho atendiendo a los objetivos fundamentales con los medios fundamentales o principales y atendiendo a los secundarios solo con fuerzas y medios de segundo orden. Otro asunto que a menudo olvidan los hombres y las mujeres en la conducción, y ustedes han de haberlo observado 1000 veces, es que hay personas que tienen temas fijos, se ocupan de cosas sin importancia, se ven atraídos por un objetivo que no tiene valor y por él desprecian lo verdaderamente importante. Eso es muy común en los hombres y mujeres, porque el hombre y la mujer no solamente tienen criterio para discernir, sino tienen también pasiones que los arrastran, y las pasiones los llevan generalmente hacia los objetivos secundarios. Muchas veces un político, por perseguir a otro, ha perdido toda su acción política. Se hundió él por otro, sin alcanzar el objetivo que persiguió. Perdió todo lo que buscaba. Esto es un asunto muy importante porque contiene la razón misma de ser de la conducción y también está en la naturaleza del hombre y de la mujer. El hombre y la mujer suele ser pasionista por naturaleza y aún por costumbre, y el conductor no puede tener esa clase de defecto. En otras palabras, señores, surgiría de todo esto que yo muy sintéticamente expongo en razón del tiempo, que el conductor debe tener ciertas cualidades, ciertas calidades sin las cuales será siempre obstruido por su propia personalidad durante la conducción. Hay cosas que no debe olvidar jamás.
ya que el olvido de ellas constituirá una serie de inconvenientes y factores desfavorables que se sumarán a los factores desfavorables que los hechos le van a presentar y que a medida que él los vaya poniendo en juego durante la conducción, se irán multiplicando en progresión geométrica hasta que el cúmulo de errores y de factores desfavorables anulen toda su posibilidad de conducción. Por eso quiero mencionar brevemente estas cualidades y calidades. Lo sublime de los principios no está en su enunciación, sino en su ejercicio. Y es lo que vamos a tratar de ver en el próximo encuentro que desarrollaremos el miércoles de esta semana, donde veremos las cualidades y calidades indispensables del conductor. Nos hemos extendido un poco este lunes con este tema tan importante, pero creíamos que era necesario hacerlo para darle diríamos así, un sentido general a todo lo que expusimos hoy, tratando del conductor en términos generales, en su relación con el arte y los consejos que el general Perón nos deja, que por supuesto es para analizar posteriormente todos y cada uno en forma individual y sobre todo y principalmente con los compañeros y las compañeras en las unidades básicas, en las distintas organizaciones, en los centros culturales, donde valoricen esta enseñanza del general Perón. Muchas gracias a todas y a todos y a los que después lean y estudien estos temas, y espero serles útil en su intento de ser cada día mejores con la ayuda de conducción política del general Perón. Un abrazo a todas y a todos y hasta el miércoles. Mañana seguimos con la historia del peronismo de Evita y el miércoles con este tema de conducción política. El conductor, la teoría y las formas de ejecución, las cualidades y calidades indispensables del conductor. Muy buenas noches a todas y a todos.